Hermano, ¿es verdad que la Virgen María tuvo otros hijos aparte de Jesús? Hola Miguel, no, eso es incorrecto. Solamente que existen personas que no estudian y se confunden y a la misma vez tratan de confundir a otras personas. Mira, cuando en la Biblia se menciona la palabra hermanos, no quiere decir exclusivamente que son hijos de la misma madre o del mismo padre. Por ejemplo, en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, no existía la palabra primo, la palabra tío, o sobrinos, o abuelos. Esas palabras no existían en el Antiguo Testamento, y por eso muchas veces se llamaba entre ellos hermanos. Los hermanos significaba que a veces eran personas de la misma ciudad, o que tenían la misma fe, o que eran vecinos, o familiares cercanos, o también familiares lejanos. Y por eso cuando se menciona en la Biblia hermanos de Jesús, pues los hermanos separados se confunden y asocian la palabra hermanos con hijos de la misma madre. Pero en ningún lado de la Biblia nos muestra que María haya tenido más hijos. Hermano, ¿y dónde puedo encontrar en la Biblia ejemplos de esto? Bueno, es muy interesante que te intereses acerca de la palabra de Dios. Y bueno, te voy a mostrar unos ejemplos donde la misma Biblia nos habla de hermanos y sin embargo no quiere decir que sean hijos de la misma madre o hijos de la Virgen María. Por ejemplo, si vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 31, nos habla de que la madre de Jesús y sus hermanos fueron a verlo y lo mandaron llamar. Entonces, posiblemente los hermanos separados se confundan y piensen que estos hermanos que acompañaban a la Virgen María eran hijos de la Virgen María. Sin embargo, eso es completamente equivocado, puesto que si vamos al versículo 34, el mismo Jesús nos dice que estos hermanos de él que acompañaban a la Virgen María no eran sus hermanos carnales, hijos de María, sino que eran todos sus discípulos que hacían la voluntad de Dios, porque dice el Señor en el verso 34, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y entonces, volteando a ver a los que estaban enfrente, los señaló y les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Entonces, podemos darnos cuenta que mucha gente no conoce las Sagradas Escrituras y al no conocerlas se confunden con algunas palabras. Otro ejemplo que te quiero yo mostrar es, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, verso 17, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se le aparece primeramente a María Magdalena. Recordemos que María Magdalena fue una mujer que nuestro Señor la salvó. Y desde ese momento que ella fue salvada, entonces siguió a nuestro Señor Jesucristo y le sirvió como una de sus discípulos también. Bueno, después de la resurrección se le aparece a María Magdalena y María Magdalena trata de tocar al Señor puesto que estaba alegre de verlo resucitado. Entonces el Señor Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque todavía no subo a mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces, por obvio, es que María Magdalena tenía que ir a darle el anuncio de que Jesucristo había resucitado a María, a la Virgen María, y a sus hijos, supuestamente. Pero en el verso 18 nos muestra que María Magdalena fue corriendo y avisó a los discípulos que había resucitado Jesús. Si analizamos el texto, podemos caer en una contradicción, porque
nuestro Señor Jesús le dijo a María Magdalena: no me retengas porque todavía no voy a mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos. Le dio una orden de avisar a sus hermanos que les dijera que había resucitado. Sin embargo, María Magdalena, conociendo a Jesucristo y conociendo a la Santísima Virgen María, sabía que María no había tenido más hijos. Entonces, por eso es que fue corriendo a anunciar a sus discípulos, o sea, a los apóstoles y a todos los que estaban reunidos, que Jesucristo había resucitado. Entonces, podemos darnos cuenta que realmente los hermanos separados no conocen las Escrituras y obviamente tratan a como de lugar de engañar a las personas de buen corazón y a los niños como tú, para que tengan confusión en su corazón y crean de una manera equivocada que la Santísima Virgen María sí tuvo más hijos, pero eso es incorrecto. Espero que esta pequeña explicación te haya ayudado a conocer tu fe y para que cuando te quieran hablar alguna persona en contra de la Virgen María, pues puedas responder también con citas bíblicas. Muchas gracias, hermano. Ahora sí ya entendí, y la próxima vez que alguien intente confundirme, le voy a leer estos textos de la Biblia. No hay por qué, hermanito. Ya sabes, para poder nosotros entender las Sagradas Escrituras, tenemos que ponernos a estudiar, y es importante que tú como pequeñito y los amiguitos que nos están viendo en estos momentos, es importante que sepan que también deben leer su Biblia para que no sean confundidos por hermanos que no conocen las Escrituras. Y como nosotros no queremos ser personas engañadas, entonces pues tenemos que ponernos a estudiar la palabra de Dios. El mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1285, nos dice que todo el bautizado y el confirmado pues tiene el derecho y la obligación de defender y de extender nuestra fe católica. Entonces, qué bueno que me hacen estas preguntas para que así los hermanitos que nos están siguiendo pues se den cuenta que hay mucha gente que trata de engañarlos. Y quiero despedirme dándole gracias para que muchos amiguitos se animen a hacer sus preguntas. Si tienen alguna duda, pues nos pueden hacer llegar sus preguntas y así poderles dar respuesta, obviamente con las Sagradas Escrituras. No se dejen confundir y estudien, lean su Biblia y háganle caso a papá. Y no se les olvide, no faltar a misa todos los domingos. Dios los bendiga.